Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bao Benei Adon Olam. En esta oportunidad vamos a hacer la última entrega de la serie Invitación Divina llamado Apostólico a la Torá. Pueden encontrar esta serie en YouTube, ¿cierto? En las listas de reproducción del canal de Kehilat Bao o también en nuestro grupo de estudio Toral Pi Yeshua. Ahí en la sección de las guías pueden encontrar esta serie de estudios y todos los enlaces para ir a cada uno de los videos. ¿Ya? Entonces estamos viendo sobre cuál es la perspectiva que tienen que tener los gentiles, los no judíos, ¿cierto? Respecto de la Torá. ¿Cuál es el llamado que hace la escritura, la Biblia, ¿cierto? A los no judíos, a las naciones, en el fondo, que les podemos llamar así. En hebreo se le dice goim. Goim significa naciones. A veces se le traduce como gentiles, como un término en particular, de referirse a las naciones que es no judías. Pero son las naciones. Entonces, ¿qué llamado se hace a las naciones respecto de la Torá? Las naciones que son llamadas, ¿cierto?, para acercarse a través del Mesías a Israel, al Dios de Israel, ¿cierto? ¿Qué tanto tienen que guardar de la Torá? Tienen que circuncidarse todos los creyentes, deben guardar obligatoriamente toda la Torá. Hay algunas distinciones entre judío y gentil en cuanto a la práctica, eh, etcétera. Estuvimos viendo, ¿cierto?, estos puntos y realmente fuimos, ¿cierto?, en la dirección de concluir de que realmente las naciones no están obligadas, por ejemplo, a hacerse o convertirse en judíos, ¿cierto?, para acercarse al Mesías y al Dios de Israel. No deben hacerse judíos. Este sentido de hacerse judío es lo que se le conoció como judaizar, ¿cierto? Es en el fondo el hecho de que para que las personas creyeran, ¿cierto? Y fueran salvas, tenían que creer en el Mesías, pero no era suficiente según algunos, sino que debían circuncidarse, entrar en todos los pactos, si no, en el fondo no estaban listos, según algunos. Vimos, ¿cierto?, que escrituralmente eso no era así, que realmente no se les mandó a circuncidarse, sino que realmente a atender al llamado de Dios, ¿cierto?, por cómo fueron llamados. El que fue llamado siendo judío, el que fue llamado siendo gentil, que en esa condición en la que fue llamado se mantenga en principio, ¿ya? A eso se refiere, en principio que se mantenga así. No tiene por qué un no judío, alguien de las naciones, al venir al Señor, a Yeshua, tener que hacerse judío. Eso sería obligarlo a que tiene que hacerse judío, guardar los mandamientos, sería judaizar, ¿ya? Esto es lo que se ha llamado así. Ahora, por otro lado, podríamos decir incluso el caso del judío. Hay quien dice, incluso hoy día, en medio de los creyentes, que los judíos, o que la Torá está abolida, ¿cierto? Que la Torá ya no opera más, incluso para los judíos creyentes en Yeshua. Por lo tanto, incluso los judíos no deben guardar su propia Torá y su ley, y los que siguen guardando la Torá y la ley están equivocados, están en el absoluto error. Entonces muchos judíos que han ido a la iglesia, se les ha llamado a dejar de practicar la Torá incluso. ¿Ya? Se les insta a eso. O sea, hay un acto de gentilizar prácticamente ahí. Eso tampoco es correcto. Vemos, ¿cierto?, de que realmente hay un llamado de Yeshua a enseñar a sus discípulos, ¿cierto? Para que le enseñen a ellos posteriormente a las naciones. ¿A qué? A creer, ¿cierto?, en él, a seguir su enseñanza, etc. Y Yeshua habló desde la Torá, desde los profetas, desde las escrituras de Israel. Y las escrituras de Israel se basan en la Torá. Ahí está el marco moral y normativo, ¿ya? En cuanto digamos, al carácter, al ser interior, pero también al exterior, cómo debemos proceder en la vida. De todo eso el Mesías nos enseñó y nos instruyó. Y los discípulos tenían que enseñar a sus discípulos, si eran judíos, a seguir el camino de la Torá, y por supuesto si eran gentiles, no a obligarlos, ¿cierto?, pero sí a enseñarles de todas maneras la misma doctrina, sin el carácter de obligación, imposición, ¿ok? Pero no hay una diferencia en el mensaje, ¿cierto? Sí hay
responsabilidad diferente en cuanto a cómo reciben el mensaje. Porque el que es judío lo recibe como tengo que volver al mandamiento, a lo que Dios habló a mi pueblo para hacer lo que Él nos ordenó. Y el gentil, primeramente a arrepentirse. Bueno, en realidad el judío también. Pero primeramente al arrepentimiento de obras muertas, ¿cierto? Y a seguir el camino de Dios. Y para el judío hay ciertas cosas que son eh, que tienen que ver con la identidad propia, como lo son las fiestas, como lo son el Shabbat, ¿cierto? Las fiestas y la circuncisión, por ejemplo, y la dieta bíblica de la comida. Son cosas que fueron mandadas específicamente como una señal entre Dios y el pueblo y su pueblo de Israel, o llamado también el pueblo judío hoy día. Entonces, respecto a eso, no hay una obligación, una imposición a los creyentes no judíos. ¿Ya? Eso también nos deja algunas dudas porque realmente no hay un listado así como estos son los mandamientos que aplican a tal y tal. Entonces vimos que en la misma Torah hay diferentes personas, diferentes grupos que tienen que cumplir mandamientos diferentes. Las mujeres cumplen mandamientos diferentes que los hombres y viceversa. El levita tenía una ley diferente al sacerdote y el sacerdote, o sea, al sumo sacerdote y el resto del pueblo a los levitas. No todos cumplían los mismos mandamientos. Cada uno actuaba conforme a lo que le correspondía. Y de esta manera sabemos también que al judío le correspondía una cosa y al no judío que vivía dentro de Israel le correspondía no la misma cosa. Pero también vimos, por ejemplo, algunos casos donde si el extranjero que residía en medio de Israel quería celebrar, por ejemplo, Pesaj, tenía que hacerlo conforme a todo el marco que dicta la Torá. Es decir, tendría que circuncidarse para comer del cordero, por ejemplo. Entonces, vimos que hay algunas clases de mandamientos que aplican a diferentes grupos. Y de eso tenemos que entender también que hay un llamado de Dios para que cada persona aplique lo que le corresponde. Ese es el llamado también a la Torá. Hacer lo que nos corresponde. Ni más allá, ni menos, sino lo que corresponde. Cuando uno recibe un llamado, ¿cierto? El llamado nos da una instrucción. Y la instrucción es clara. Haz esto, esto, otro. No puede ser ambigua. Y el llamado de Dios también tiene que ser y es concreto. Entonces tenemos que hacer lo que nos corresponde a cada uno. Y no exigir tampoco a los demás lo que no corresponde. ¿Okay? Entonces esto tiene que ver mucho lo que es en esta serie para defender también a los nuevos creyentes. No ponerles cargas que finalmente los saquen del camino. Sino que se mantengan y crezcan. Esperando siempre que el creyente siga estudiando, aprendiendo y practicando. ¿Ok? Entonces, esto es un poco un recuento de lo que hemos visto. Hay varios puntos, ¿cierto? Estuvimos viendo, si somos un poco más específicos, también el tema de la ley moral y la ley ceremonial. Algunos separan que la Torá fuera... Hay cosas de la Torá que son morales que hasta el día de hoy se mantienen, pero la ley ceremonial como sacrificio fueron abolidos. Pero la Torá no dice que fuera abolido. O sea, la escritura, el Brit Hadashah no dice que fuera todo eso abolido. De hecho, vemos que los mismos apóstoles le piden, por ejemplo, a Pablo que haga un sacrificio y un voto nazareo. Y haga un voto también para dar testimonio de que él no está enseñando en contra de la Torá. Entonces hay quien separa la ley ceremonial de la moral, pero en realidad la escritura es lo mismo. Toda ley ceremonial tiene un trasfondo espiritual, moral. Toda ley de la Torá tiene un trasfondo moral. No podemos separarlo. Entonces es un error también interpretar de por qué ahora fuéramos un Israel espiritual, solo seguimos las leyes espirituales, los del espíritu. En cambio, lo de la letra es todo carne y muerte. No es así, no hay una diferencia. Porque cuando usted ama a alguien, no la ama solo en el espíritu. Tiene que demostrar el amor. Tiene que hacer un acto de amor, darle cierto, o sea, un trato delicado, ¿cierto? Cómo le habla, cómo se expresa con la persona, o si le obsequia algo, o si la cuida, lo protege, etcétera. O sea, las cosas no son meramente espirituales, también se traducen en un plano físico. Entonces, no se puede separar una ley ceremonial y moral en la Torá. Son lo mismo. Y están regidos bajo principios, ¿cierto? Que son los principios que nos mueven. O como los frutos del espíritu. ¿Ya?
para aquellos que lo quieren ver así. Vimos también que la Torá es llamada efectivamente un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Es decir, ¿cómo vamos a imponerles a ellos algo que incluso a nuestro pueblo nos ha sido tan difícil? Y hay quien dice, no, pero eso se refiere a los mandamientos de hombres. Bueno, recordemos que aún en el desierto, cuando les fue dada la Torá al pueblo de Israel, estando ahí mismo en la presencia del Eterno, en la nube, en el tabernáculo, ahí, aún así, les fue algo muy difícil de llevar, la Torá. Fue un yugo que, si bien el pueblo se comprometió a hacerlo, no todos, ¿cierto? Fueron consecuentes, fieles hasta el final como para llevarlo a cabo. O sea, no es algo tan sencillo. Recordemos que entraron a la tierra prometida Josué y Caleb. Y el resto no pudieron también o no pudieron sobrellevar lo que el Eterno le estaba pidiendo. Entonces, algunos dicen, no, eso se refiere solo a mandamientos de hombres. Es que para el pueblo siempre fue algo difícil por el propio corazón. No tiene que ver con el mandamiento en sí. Porque la misma escritura dice que el mandamiento no es difícil, ni está allá en el cielo, ni al otro lado del mar. Está en tu boca y en tu corazón. Depende de uno. ¿Ok? El problema eran los corazones de cada uno. Entonces, ¿el yugo es difícil? Claro que es difícil. Porque nosotros somos difíciles. ¿Ok? Entonces, asumiendo de que las personas recién están viniendo a creer en el Mesías, ¿cómo les vamos a imponer ya otro yugo si ya les está haciendo difícil o están teniendo una apertura a reconocer que sus caminos tenían errores, pecados, maldades y tienen que arrepentirse? O sea, ya entendieron que solo por su condición, ni siquiera de judío, sino de persona, ya han fallado mucho y todo lo que estaban y muchas de las cosas que hacían en la vida estaban erradas y tienen que arrepentirse. Ya es una carga. Entonces, colocarles inmediatamente otra carga mayor de mayor justicia, de mayor equidad, etcétera, pues es difícil. Es como si que un niño usted le puede decir haz esto y haz esto otro y el niño entiende. Pero ahora vaya a decirle interprétame esto y esto otro, en qué caso puedes hacer eso y eso otro. No va a poder entender o alcanzar ese nivel. Entonces, imponerles un yugo inmediatamente más pesado al que recién está entendiendo el yugo que llevaba ya, bueno, es incongruente. Y en el fondo todo esto, esta serie tiene que ver con una congruencia para que el creyente siga el camino de justicia, pero no que se salga de este, ¿ok? Así reexaminamos Hechos 15, vimos varias veces a qué se refería esta discusión, y que realmente a los gentiles se les dijo, bueno, guárdense de estas 4 cosas, y eran requisitos para qué, para poder entrar y ser bien vistos en la comunidad, que se habían alejado de todo tipo de fornicaciones o prostituciones que tienen que ver con idolatría, y con comida que tiene que ver con idolatría, para que fueran aceptos en la sinagoga, donde iban a estudiar y cada Shabbat escuchar a Moisés. Porque también los creyentes, ¿dónde se tenían que congregar? En las sinagogas. Y así fue. Así fue en los primeros tiempos, ¿ok? Vimos también el tema de una sola ley. Que los que interpretan de que la Torá tiene que aplicarse de la misma manera tanto para judíos como para gentiles en el mismo nivel de exigencia para todos, es incorrecto, ¿cierto? Porque cada grupo de personas, sea judío, sean no judíos que viven o que viven en medio del pueblo, sean extranjeros, sean mujeres, sean niños, hombres, levitas, etcétera, todos tenían una ley diferente. No hay una sola ley para todos, sino que cada uno tiene una ley específica. No podemos generalizar. ¿Podemos decir que la Torah es para todos? Sí. Pero no significa que nos apliquen las mismas cosas a todos. ¿Ok? Entonces, aquellos que interpretan de que hay una sola ley para todos y que todos tenemos que cumplir lo mismo, no, porque la Torah o una ley tiene una persona, un objeto al que le aplica. Entonces es un error esa interpretación. ¿Ok? Y ahí no vamos a andar más en ese punto. Porque creo que con eso es suficiente de resumen. Vimos también el tema del pecado y la Torá y qué apuntes nos daba también los apóstoles respecto al pecado y la Torá y cómo las cartas apostólicas también sirven como guía para el creyente para saber qué es el pecado y cómo guiarse en el fondo como nuevo creyente. ¿Ok? Ahí vimos un poco de todo. Ok, vamos a las preguntas difíciles. Y esto no... le había puesto un efecto, no pasó el efecto. Entonces,
hay algunas preguntas un poco más, ya vamos a, como les decía, un poco más complejas. Ya no se trata simplemente de, ok, ya me quedó todo claro, porque igual saltan dudas, ¿cierto? Para los creyentes que están recién ahora quizás viendo todo este tema de la Torá, no es tan sencillo. O sea, realmente decirles ahora, oye, ya entré en el camino de la Torá, ya empecé con el chat y todo el tema. Oye, un momento, o sea, no era algo obligatorio. Pero ¿cómo? Si yo veo en la Biblia que está aquí, que está allá. O sea, ¿qué me estás diciendo ahora? ¿Me estás poniendo un freno de mano? ¿Estás poniendo la reversa? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, vamos a contestar un poco esas preguntas, que son un poco más complejas, ¿no? Bueno, por ejemplo, una primera cosa. ¿El gentil puede hacer lo que le plazca? Según lo que hemos visto, algunos podría decir, es como que en realidad cualquier persona que no es judía y decide no seguir la práctica de la Torá, en el fondo está libre, porque no lo obliga, no está obligado a guardar la Torá, entonces podría hacer lo que le plazca, si no está bajo la Torá. Y eso tendría un efecto eh, mucho más lejano que el simple hecho de guardar el Shabbat, la fiesta o la ley dietética. O sea, si decimos que no es algo obligatorio, pues el gentil puede decir, bueno, entonces no tengo que cumplir nada y puedo hacer lo que me plazca. Soy libre de hacer de todo. Y eso podría llevarlo incluso a cometer pecados. Entonces, ¿cómo es que conciliamos esto con lo que hemos estado hablando? Aquí vienen los puntos, ¿cierto? Un poco más complejos. Ahora, esto no es lo que se ha explicado a lo largo de esta serie. No estamos diciendo, ¿cierto?, de que los no judíos puedan hacer lo que les plazca. Eso simplemente es un argumento. Este argumento realmente viene por los que todavía tienen la percepción o la concepción de la teología de la una sola ley, una sola Torah. ¿Por qué? Porque si hay una sola Torah, ok, entonces él no debe guardar la Torah, no está obligado a guardar la Torah, por lo tanto queda exento de toda la Torah. Eso diría la teología de la ley única, o de una sola ley. Entonces, si no está bajo la Torah, no está bajo nada. Y no hay nada que le aplique, dirían algunos. Por lo tanto, en realidad es una visión incorrecta a lo que hemos planteado a lo largo de estos estudios. Esta pregunta viene de la teología de una sola Torah. Y la pregunta en sí está formulada desde ese punto de vista. Y realmente está errada, porque como explicamos, realmente cada persona tiene cosas que cumplir dentro de la Torah. ¿Okay? No está obligada a cumplir ciertos aspectos que tienen que ver con la identidad judía, pero toda persona está bajo algunos o bajo mandamientos también que aparecen en la Torah. Toda persona, sea judío o no judío. Bueno, entonces, muchas veces escuchamos esta pregunta y a veces se cuestiona bastante porque algunos piensan que es todo o nada, o sea, o tengo que guardar todo o no guardo nada. Porque, como dice, si no guardo la Torá, porque la Torá es el mandamiento y el mandamiento en el fondo es el dar al blanco. ¿Y qué es el pecado? Cerrar la Torá. Entonces, si yo no cumplo la Torá, estoy en pecado. Si yo hierro con la Torá y fallo, ¿cierto? Estoy en pecado. ¿Por qué? Porque no estoy bajo la Torá. Y esa es la conclusión que llegan algunos. ¿Ok? Esto es incorrecto. Entonces, si no fuera, por ejemplo, eh, romper, o sea, si romper un Shabbat, si violar un Shabbat, no es un pecado para los gentiles, que es lo que hemos explicado, ¿cierto? A lo largo de este estudio. O sea, el Shabbat es algo de la identidad judía, de Israel. Si alguien no guarda un Shabbat como tal, no está cometiendo un pecado si no es judío, ¿ok? Pero decir eso que no es un pecado, entonces tampoco el asesinato sería un pecado, porque también está dentro de la Torah, ¿cierto? Dentro de los 10 mandamientos, por ejemplo, está el Shabbat, pero también está el asesinato. O sea, si decimos en el fondo, eh, si por decir que no está obligado a guardar el Shabbat, tampoco está obligado a no asesinar, no tendría lógica, claro, ¿cierto?
Entonces, esta pregunta está mal planteada en el fondo y es un error de concepto. Los apóstoles lamentablemente no proporcionaron una lista concreta de cuáles son los mandamientos que aplican, digamos, de manera más universal o de manera exhaustiva, cuáles se aplican a los gentiles y cuáles no. De hecho, ellos se apoyaron también en lo que ya se sabía de la época, como estuvimos viendo en uno de los estudios. Ya se apoyaron dentro de la corriente que ya existía, como para que ellos supieran en el fondo qué mandamientos tenían que guardar en la sinagoga, los creyentes gentiles. Em, Sabemos que la circuncisión, las fiestas, el calendario y la ley dietética eran una preocupación para los apóstoles de que no se les impusieran a los gentiles. ¿Ok? Ahora, uno dice eso, pero realmente los gentiles, ¿dónde podían congregarse? ¿Cuándo podían congregarse? En ese momento que no había iglesias. En Shabbat. O sea, no les estamos imponiendo esto. Pero ¿dónde pueden ir a escuchar la Torá si no tenían Biblias? ¿Dónde se escuchaba la Torá? En la lectura pública. ¿Y qué se hacía dónde? En la sinagoga. ¿Y cuándo? En Shabbat. O sea, no se los obligó, pero en el fondo era lo que tenían que hacer. ¿Ok? Hay una asimilación cuando en el momento que somos injertados en Israel, una asimilación natural en el fondo. Hacer poco parte de esa identidad nacional, de ese quehacer dentro del pueblo. ¿Ok? Entonces, ellos le pidieron 4 cosas en particular, ¿cierto? Que guardaran. Pero realmente eso no significa que puedan hacer lo que quisieran. Además de eso, de los 4 requerimientos. Por ejemplo, el no comer cosas ahogadas, ¿cierto? O las fornicaciones, por mencionar 2 solamente. No significa que pudieran hacer el resto de cosas. Para nada. No está diciendo eso. Porque Yeshua enseñó una cosa, los apóstoles enseñaron contra la maldad, el pecado, la malicia, el enojo, la envidia y un montón de cosas. Entonces, no es que por decir que no están obligados, signifique de que ahora puedan hacer lo que les plazca. No, porque siempre hay cosas que le aplican a todos, ¿ok? Ahí respondimos una pregunta. Vamos a ver si es que por ahí igual sale alguna pregunta. Yo les decía que si quieren colocar ahí en los que están viendo aquí en vivo, alguna pregunta podemos verla también. Otra pregunta, otro punto. Pasa de que resulta de que, ok, dejamos de pensar de que la Torah es para todo obligatoriamente para judíos y gentiles, en el mismo nivel, ok. Pero muchas personas han enfrentado en el fondo un gran desafío y problema al seguir la Torah, ¿cierto? Muchas veces hay un problema de familia, muchas veces hay grado de que hay que soltar cosas, soltar relaciones incluso con amigos, incluso con iglesia. Que ellos al no comprender en el fondo el concepto de que la Torah es buena y piensan que está abolida, pues las personas han tenido que abandonar muchas veces relaciones personales, alejarse de ciertos lugares. Y es algo doloroso enfrentarse a tratar de vivir un estilo más conforme a la Torah. Las personas, además de eso, también son muchas veces rechazadas por creyentes judíos, incluso creyentes de la comunidad mesiánica, judíos mesiánicos. ¿Okay? Aquí estamos hablando de un punto un poco complejo, pero muchas veces hay comunidades o grupos judeo-mesiánicos que no quieren tener mucha relación con los creyentes no judíos, ya que siguen a Yeshua. No quieren mezclarse con grupos nuevos, locales, en formación, de creyentes que viene del cristianismo. No quieren. ¿Por qué? Porque en el fondo, como no tienen una percepción correcta de la Torá, lo ven como a veces como un problema, una amenaza. Y por otro lado, por la parte cristiana, también tienen que renunciar, ¿cierto?, a ese lado. ¿Por qué? Porque no les permiten guardar ni siquiera algo por voluntad. No por obligación, sino por voluntad propia.
Porque ya dicen que lo han judaizado, que están judaizando a los demás. ¿Ok? Entonces, el obedecer a Dios se transforma en algo bien complejo. Y, y realmente abandonar este concepto de que tenemos que guardar la Torá, guardar la Torá, guardar la Torá, o defender esto, que la Torá es para todos los que estamos en el cristianismo, en la iglesia también, sería como excluir aún más y no tener una orientación correcta. ¿Ok? Esta es la pregunta y es bastante amplia, ¿cierto? Y es bastante compleja. Realmente, seguir la Torá no es un camino fácil. Seguir a Dios no es un camino fácil. Arrepentirse ya de por sí es algo difícil de nuestros errores, ¿cierto? Saber que estamos haciendo algo malo, cambiar, es difícil. Requiere un nivel importante de renuncia a uno mismo, de humildad y de reconocer realmente lo malo que hemos hecho. Entonces, querer dar un paso más allá para guardar el mandamiento y ahora encontrarnos con que en realidad no es como que no era obligatorio, claro, puede llegar a ser un conflicto para una persona. ¿Sí? Pero eso no es el objetivo que tuvieron ni los apóstoles ni que tenemos nosotros al explicar estas cosas. Solamente deseamos, en el fondo, exponer lo que dicen las escrituras. No imponer nosotros, en el fondo, cómo tienen que vivir, sino cómo dice la escritura que tenemos que vivir y quién tiene una imposición, una carga y quién no la tiene respecto a la misma escritura. No estamos tratando, en el fondo, aquí de irnos en contra de la Torá, sino que realmente cada uno asuma lo que le corresponde y si va a hacer algo más, que lo haga por propia motivación y no como algo que se lo imponen como obligación. Que incluso si no lo hacen, está en peligro su salvación. Entonces, no se trata de preocuparnos de, oye, no soy aceptado por este o por este otro, por este pensamiento, o cómo nos sentimos en este momento. Se trata de lo que dice la escritura. Y la escritura es lo fundamental para nuestra vida. O sea, si nosotros dijéramos, ok, todos tienen que guardar la Torá, todo el mundo, judíos o no judíos, todos tienen que guardar todas las cosas. Y si no lo están haciendo, la iglesia está mal porque no guarda el Shabbat y nunca lo ha guardado y está todo mal. Estaríamos enseñando algo incorrecto porque los apóstoles y la escritura no enseñó eso. No les obligaron a guardar el Shabbat. No lo vemos ahí escrito. Entonces, ¿por qué lo estaríamos haciendo nosotros? Estaríamos haciendo una interpretación errónea de la escritura. Una teología equivocada nuevamente. O sea, salimos de algo erróneo, quizá, y volvemos a algo erróneo también. Eso sería un problema. Eso no nos ayudaría en nada, realmente. O sea, salir de algo que estaba equivocado y transformarse en un extremista o fanático de algo de que ahora todo era al revés. Y si no lo dice la escritura así. Y si la escritura le da cierto grado de libertad de todas maneras a los creyentes. Entonces, transformarse en algo radical puede que tampoco ayude porque no es el espíritu de la escritura en este caso. No nos ayudaría en nada realmente. Entonces, por mucho que cueste entender esto que hemos planteado, bueno, está así el camino y así nos plantearon los apóstoles a nosotros. Así lo habló Pablo, dándole ese grado de libertad, digamos, a los creyentes gentiles. No soltándolos, sí. Porque Pablo fue el que mandó más cartas, parece. El que más los tenía que tener ahí bien amarrados, ¿cierto? Para que no se desviaran. No imponiéndoles, pero sí, ¿cierto? En la medida que él les enseñaba, Pablo sí pedía fruto. Sí pedía, ¿cierto? Estaba pendiente de ellos para que hubiese fruto. ¿Ok? No se trata de dejar el arbolito ahí, y ahora el arbolito es un olivo, nos olvidamos, no. El arbolito se riega al sol, se poda, se cuida para que crezca. Entonces el camino a la Torá no es, ok, ya no es obligatorio, me olvido. No hay más Torá para la gente. No, hay que irlo creciendo de a poquito. ¿Ya? Entonces, no podemos volver a otro modelo errado. ¿Ok? Por mucho que uno se sienta que estoy siendo rechazado por aquí, por allá, o que a lo mejor ahora ni siquiera yo tenía conocidos que guardaban la Torá, pero resulta que son tan fanáticos con el respecto de la Torá que dicen que todo el mundo está en el pecado porque no guarda el Shabbat.
y es que el Shabbat es así, así, porque yo ahora entiendo que no tengo el mismo nivel de obligatoriedad respecto al Shabbat y yo no hago cierta cosa, esta persona que guarda y es celosa me trata mal, que yo estoy mal en el error, etcétera. Siendo yo a lo mejor un no judío, un gentil. ¿Qué está mejor ahí o qué está peor? Entonces, esto tiene que ver con lo que la escritura nos plantea a nosotros, ¿ok? No con lo que nosotros estamos a lo mejor experimentando, sino con realmente seguir el camino que nos presenta la escritura. Es lo más sano que podemos hacer, no pasar de un error a otro error, ¿ok? Eh, Esto nos conecta con lo siguiente también, o sea, eh, después de 2000 años de cristianismo, realmente la corriente principal del cristianismo necesita alguna corrección, necesita crecer, necesita entender también de que la Torá no fue abolida, de que tienen que entender mucho mejor los conceptos de justicia, ¿cierto? De misericordia, como los va planteando la escritura. No quedarnos solamente de que hay que ser misericordioso. ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que la escritura nos dice? ¿Cómo ser misericordioso aquí y allá respecto a los mandamientos, por ejemplo? Entonces, a veces las personas sienten que el cristianismo necesita corregir, necesita crecer, ¿ok? Entonces, para ello hay que confrontar. Cuando hay una mala actitud o cuando hay una mala referencia respecto a lo que dice la escritura, hay que confrontar, ¿cierto? Entonces necesita corregirse. ¿En qué ayuda esta posición no obligatoria de la Torá a esto? O sea, ¿qué es más urgente, dicen algunos? ¿Que la iglesia o que el cristianismo entienda esto de la Torá y le metamos en el fondo y le hablemos de la Torá aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá, hasta que entienda? O seguimos una posición de que no es obligatorio y no nos metemos con ellos y que sigan ahí a lo mejor en el error? Esto es una pregunta que también podría salir, ¿no? Una pregunta válida. En el fondo, cada iglesia, cada denominación hace su propia Torá. Cada cual dice esto hay que hacer y esto no. ¿Cierto? El dogma de cada institución o denominación. Y eso es resultado también de que la definición de pecado, por ejemplo, no está transversalizado, no es transversal a todas las denominaciones. ¿Por qué? Porque no entienden el concepto de la Torah. Entonces cada uno tiene su propia Torah. ¿Ok? ¿En qué ayuda a decir que la Torah no es obligatoria? Una pregunta válida, ¿no? Por ahí esta pregunta se planteó, me la plantearon de esta manera. Y aquí yo lo que les estoy compartiendo también son preguntas que nacieron hace años y tienen mucho, mucho, mucho tiempo. No en Chile, en otros países también. Y son preguntas naturales, ¿ok? Que surgen de nosotros. ¿Qué podemos decir frente a esto? Sí, el cristianismo, la iglesia se ha alejado mucho de las normas bíblicas. ¿Por qué? Porque no tiene un claro concepto de lo que es la Torá. Sí, es correcto. Pero lo mismo podríamos decir, por ejemplo, también respecto al judaísmo. Porque también en el judaísmo hay corrientes, ¿cierto? Que, por ejemplo, una corriente más liberal o aquí más reformista, etcétera, que se alejan también de los conceptos de la Torá propia, escrita. Y empiezan a interpretar ciertas cosas y en realidad se van alejando del sentido de la Torá. O sea, cierto cristianismo se ha alejado de la norma bíblica, pero también cierta parte del judaísmo lo ha hecho. Entonces, el hecho de que el cristianismo no mantenga ciertos aspectos específicamente que sean judíos, como los mencionamos nuevamente, la circuncisión, el Shabbat y las leyes dietéticas, que tienen que ver con el judío, no significa, ¿cierto?, de que al no practicar eso se debe su decadencia moral, ¿ok? De la iglesia, por ejemplo. O sea, no porque no guarden el Shabbat, ni la ley dietética, ni la circuncisión, significa que por eso el cristianismo, la iglesia, ha tenido una decadencia moral, realmente. No va de la mano en el fondo. No es que sea responsable el haber hecho más blanda la Torá para ellos que vienen recién llegando, que no vienen de la Torá, que no vienen de las promesas, de la herencia de Abraham, etc.
que vienen de afuera. El hecho de no hacerlo responsable no tiene que ver con su decadencia moral. No tiene que ver con la decadencia moral. ¿Por qué? Porque incluso dentro del judaísmo hay judíos que se desvían de la Torá, teniendo la Torá, conociendo la Torá, teniendo un claro concepto de lo que está bien y lo que está mal respecto de la Torá. Eso tiene que ver algo, ¿cierto? Más con un rechazo personal o incluso institucional de la autoridad de las escrituras en la vida de cada uno. Ese es el problema. ¿Ok? O sea, si yo estoy diciendo, predicando que la Torá está mal, estoy diciendo que lo que dijo Dios está mal, que está abolido, le estoy quitando autoridad a las escrituras sobre mi vida. Entonces una cosa es decir, usted no está obligado a esto, y otra cosa es confrontar directamente y decir, no, esto no se debe cumplir de la escritura. Usted le está quitando peso, ¿cierto? Y autoridad a las escrituras. Ese es el problema. Una persona puede entender perfectamente que no está obligado a guardar la fiesta o el Shabbat aquí y allá por ser a lo mejor creyente gentil en el mismo nivel que un judío, y aún así sentir que la Biblia es su autoridad moral, su autoridad para él entender y verse reflejado y seguir el camino de Dios. ¿Ok? No significa que ahora es liviano y ya no sigue la práctica, ¿ok? O sea, esto tiene que ver con rechazar de frente las escrituras. Y hay teologías que rechazan de frente las escrituras. Ese es el problema. El problema no es lo que hemos estado hablando. Es que se han asimilado demasiado en el fondo a este siglo. Como quien diría ahí, ¿cierto? Cuidado, ¿cierto? Cuídense de este siglo, dice la escritura. Cuídense de lo que está hoy día sucediendo. En ese tiempo y cuánto más hoy día. Entonces, obviamente, cuando uno aplica cierta corrección, por ejemplo, si fuera una corrección dental, siempre duele cuando se hace algún tema dental, duele. Pero la corrección es necesaria para que después no haya más dolor, ¿cierto? Principal, para que se sane una herida. Tiene que haber una intervención. Estamos tratando precisamente en este camino, en nuestra comunidad y en general, de alinearnos, ¿cierto?, a lo que dice la escritura, no a lo que cada uno percibe. No, es que todos deberían guardar la Torah. Ok, sí, Baruch Hashem, sí, ojalá todos lo hiciéramos. Dios quisiera que todos lo hiciéramos, ¿cierto? Realmente. Pero no nos obligó a todos en el mismo nivel. Entonces, ¿por qué yo les voy a empezar a predicar a todo el mundo así? ¿Ok? Entonces, sí, hay que ir realmente limpiando el camino, limpiando la teología, la doctrina, para asimilarnos a lo que dice la escritura. ¿Ok? Fuera de lo que cada uno le nazca a lo mejor por dentro, más allá, tenemos que aplicar una buena corrección. Porque si no, si usted hace una perforación mal hecha aquí, olvídese. Demande mejor. Demande a ese dentista. Realmente, porque es un problema hacer una corrección mal hecha. ¿Tenemos que hacer una corrección a nuestra doctrina? Sí, pero bien hecha, no mal hecha. ¿Ok? Seguimos avanzando. Por ejemplo, haz lo que quieras. Hay una filosofía de que algunos han adoptado hoy día, donde dice, haz lo que quieras tú. Tú eres dueño de ti mismo, tú eres libre, haz lo que tú quieras, referente a la escritura. Entonces, cuando se trata de la conducta personal, uno puede hacer lo que sea. Luego parece que la gracia, o el concepto de la gracia, nos justifica. ¿Ok? Entonces, si la Torá no es aplicable a los gentiles, ¿cuál es la definición de pecado? O sea, nuevamente, volvemos a una pregunta similar, ¿no? Parece que hoy día hay que hacer lo que queramos, o podemos hacer de todo porque somos libres en Yeshua. Y luego, si erramos, Él es fiel y misericordioso y da su gracia para perdonarnos. Pero entonces, ¿cuál es la definición de pecado? Bueno, no es que la Torá no sea aplicable a los gentiles, lo repetimos. La Torá sí es aplicable a los gentiles. Pero hay puntos que le competen y puntos que no le fueron obligatorios a ellos, ¿ok? Entonces, la Torá, ¿cierto? Tiene también aspectos que se cumplen claramente para el judío, claramente para el gentil. Incluso nosotros animamos, por supuesto, a que para que
esto no sea así, de que cada cual entienda cualquier cosa y quiera hacer de todo, o lo que quisiera dentro de su vida como creyente, es que cada persona tiene que apuntar en el fondo y guardar lo mejor posible lo que dice la escritura, acercarse lo más posible con Yeshua, con su vida, con los apóstoles, con los que nos enseñaron, con identificarse con su pueblo de la manera más grande posible, ir avanzando hacia allá, para que obviamente nuestra vida, nuestro testimonio y el testimonio de los creyentes gentiles se asemeje, ¿cierto? Y se acerque a lo que es la vida de la justicia que plantea la escritura, para que no tengamos una visión diferente de pecado. Por eso es el deber del creyente gentil acercarse al camino de Israel. Ok, ya no son extranjeros ni advenedizos, ahora somos conciudadanos, ok. ¿Qué significa eso? Que ahora eres libre para moverte dentro de Israel. Ok, sí. Puede sonar algo así, ahora eres libre, eres como uno de ellos. Pero significa que también tienes el deber, como ellos tienen, de respetar cómo se vive allí. Entonces, no es que tengamos una definición de pecado diferente, es que el creyente gentil debe acercarse en la mancomunidad junto con Israel y en los conceptos de la Torá, la misericordia, etc. Fueron injertados, ¿no? En el olivo. El olivo es Israel. ¿A quién entonces le compete el hecho de tener que acercarse, ¿cierto? A esto, al gentil. El gentil debe acercarse, ¿cierto? A Israel para entender el pecado y lo que él estaba equivocado. Para entender que hay cosas que hace y a lo mejor sigue haciendo, aun cuando creía en el Mesías, que están erradas respecto a la visión de Dios. Entonces tiene el deber de seguir encaminándose allá. Y esa es una responsabilidad del creyente. Entonces, esa actitud de de que uno haga lo que quiera, si en total después soy perdonado, no es así. Sino que fuimos llamados por Él, por el Eterno, para seguir un camino. Entonces, yo soy el responsable de entender, o sea, cuando usted entra a una comunidad nueva, de lo que sea, usted tiene el deber de aprender cuáles son las reglas, quiénes participan, cómo funciona el sistema. De uno es el deber, porque si no, nunca se va a sentir parte. Y a lo mejor cuando usted llega a otro lugar, todos lo van a mirar extraño porque a lo mejor usted va vestido de otra manera, o no entiende cuáles son las reglas, etc. Depende de uno. Depende del creyente el acercarse, en el fondo, a la definición de pecado y de lo que es justicia en la escritura. ¿Ya? Y por eso necesitan necesariamente maestros. Porque el que no conocía de nada de la escritura necesita un maestro. El mismo judaísmo se enseña, hazte de un rabino, hazte de un rab. Hacele rab, dice la frase. Hazte de un rab, un maestro. Hazte. Y Yeshua mandó a sus apóstoles, a sus discípulos por lo mismo. Judíos que conocían el contexto de la Torá, para que le enseñaran a los creyentes a los nuevos creyentes no judíos también. Para que pudiese alguien encaminarlo en cuál era el verdadero sentido de la justicia y la verdad. Entonces, el que la iglesia esté tan separada del judío o del creyente judío en Yeshua es un problema. Porque tiene que acercarse para entender el mismo nivel, ¿cierto?, del marco de la Torá y de lo que es pecado, de lo que está bien y lo que está mal. Debe acercarse. Por eso es parte de una responsabilidad también del judío creyente, como fue de los discípulos, el otorgar esas herramientas para que los gentiles se acerquen y entiendan, sin sentirse agobiados ni obligados, etcétera, pero que se encaminen, ¿ok? Otra preguntita. Ya nos quedan pocas. ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal entonces? Nuevamente, o sea, en la iglesia hoy día parece que uno lo decide, o lo decide el pastor, o lo decide la denominación, o quién decide qué está bien y qué está mal. O sea, si nosotros decíamos que el gentil no debe guardar esto, solamente esto otro, ¿quién está decidiendo quién está bien y qué está mal? Nosotros, en el fondo. ¿Puede ser ese un problema? Bueno, si realmente queremos que el Eterno nos guíe en nuestro caminar y que sea su norma moral la que guíe en el fondo nuestro camino, nuestra vida, pues tenemos que hacerle caso a lo que está escrito. Entonces, aunque uno diga, no, es que el Shabbat, el Shabbat, el Shabbat, el Shabbat.
¿ok? Pero no le fue obligado el Shabbat a tal persona. Aunque uno quiera o entienda que la norma moral es que guarde el Shabbat, pero la norma moral y la decisión moral la toma la escritura. Y la escritura dijo que no le era una obligación inmediatamente. Entonces, por mucho que yo quiera imponer algo que veo como más moral que lo que él guarda, porque él guarda un domingo, la decisión la puso la escritura. Y él no la planteó como una obligación. Por lo tanto, no puedo ser yo el que decida ahora, no es que está equivocado entonces. Porque la escritura no le obligó. ¿Ok? O sea, la norma moral la da la escritura, no nosotros. Entonces, no podemos decir algo nosotros mejor que lo que dice ahí, realmente. Aunque parezca que tiene más sentido. Pero ¿cómo come cerdo este si está prohibido? ¿Pero cómo? Bueno, ahí dice que no se le fue obligado todo eso de inmediato. No es que esté en un pecado moral ni esté en rebelión contra Dios porque come cerdo. Sencillamente no le fue impuesto, obligado que tiene que hacer eso. El judío sí, le fue algo pedido, como que él mismo se comprometió al pueblo judío a través del pacto. Pero a él que no es judío, no. Entonces, por mucho que nos haga sentido, sí la escritura sugiere. La escritura sí sugiere que es mejor no hacerlo. Pero no significa que haya que imponerle o decir que está en un error. Y uno decidir lo que está bien y que está mal. Cuidado con eso también. Como nosotros, sobre todo como creyentes en este camino, que sí guardamos estas cosas, cuidado con cómo juzgamos a los demás. Todo esto no quiere decir que no abramos la puerta ni la posibilidad de explicar lo que sale en la escritura, nuevamente. No es eso. Pero cuidado con el juicio. Otra pregunta. Em, ¿Por qué denigrar a los gentiles que intentan practicar la Torá? La mayoría no tenemos el lujo de una comunidad o una congregación para apoyo y orientación. Estamos completamente solos, dicen algunos. O sea, ¿por qué ahora decir que no tienen que guardar ciertos aspectos de la Torá? O sea, si la mayoría de nosotros, podrían decir algunos, tuvimos que dejar nuestras iglesias, nuestras comunidades, no tenemos apoyo ni orientación, estamos solos. O sea, ¿por qué ahora dice que no tenemos que seguir adelante en este camino? Realmente. Eh, Realmente, o sea, hay personas que fueron en un camino de la Torá, que a lo mejor tratan de ser más exigentes consigo, de guardar mejor el Shabbat de aquí y allá, pero ¿por qué vamos a desincentivar esto? Si realmente más encima están solos, o sea, ¿por qué no apoyarlos mejor a los gentiles que están intentando guardar la Torá? ¿Por qué mejor, eh, en vez de decir, oye, no es una obligación, ¿por qué mejor no apoyarlo? ¿Por qué denigrar ese esfuerzo, no? Bueno. eh, el gran problema de esto es lo que estábamos diciendo recién, el juicio. Que la mayoría de los creyentes gentiles que están guardando todo este aspecto de la Torá, que son parte de la identidad judía, Shabbat, circuncisión, leyes dietéticas, lo que están haciendo es criticar a los que comen eso, a los que hacen eso o que no tienen la circuncisión, por ejemplo. Y Pablo dice en Romanos, vosotros que os jactáis de la Torá, deshonráis a Dios al infringir la Torá. Cuidado, porque también Pablo advirtió sobre esto. Ustedes que dicen que están guardando la Torá y se jactan porque han ido más allá en la Torá, cuidado porque también deshonran a Dios cuando infringen la Torá. Por ejemplo, muchos creyentes dicen que enseñan sobre el Shabbat y afirman que todos los gentiles, toda la iglesia debería guardar el Shabbat, critican, ¿cierto?, a los cristianos por no guardar el Shabbat. Pero ni siquiera ellos guardan el Shabbat al nivel bíblico. Ni siquiera al nivel de la tradición judía, sino al nivel bíblico. ¿Qué es eso? No encender fuego, no trabajar, no caminar demasiado ni salir de una ciudad. Y hay ciertas leyes que están en la Biblia sobre el Shabbat. Pero que hasta el día de hoy alguien calienta su comida con fuego en Shabbat. Y le está criticando al cristiano de que que él no guarda el Shabbat. Pero él está encendiendo fuego en Shabbat. Y la Torah dice que no lo haga.
sea, ni siquiera estamos hablando ya del nivel de las 39 prohibiciones del Shabbat de la ley judía, sino que solo lo que dice la escritura no lo hace. O sale de viaje un sábado, viaja, sale de la ciudad, lo cual está prohibido, ¿cierto? Emprender viajes, salir de cierto lugar. Tiene que descansar en Shabbat, no puede hacer viaje. No hay viaje en Shabbat. O a lo mejor se va a congregar en Shabbat a un lugar que le queda a 2, 3 kilómetros. Y eso ya viola en sí el Shabbat. Pero ahí está criticando al cristiano que no guarda el Shabbat. Entonces Pablo dice, cuidado, cuidado. Tú que te jactas de la Torá, pero deshonras a Dios cuando infringes la Torá. Tú te jactas ante los demás de que ahora tienes Torá, pero estás incumpliéndola también. O sea, cuidado con esa incongruencia. Por eso es que este sentido de que nos lleva de una sola ley, de que es para todos, nos lleva a juzgar a los demás, que están en el error todos. Pero la visión apostólica es darle cierto grado de libertad. Justamente para que no caigamos en esto, sino para que cada uno nazca el deseo de seguir guardando y creciendo en la Torá. Y que no se transforme en una carrera o en una competencia o en una rivalidad entre creyentes. Entonces, estamos tratando de que con esto que hemos hablado, de que muchos que han llegado a este camino dejen de condenar a los otros que no son judíos por no guardar las cosas como el Shabbat o las cosas judías. Con un juicio, en realidad, y cuando en realidad están haciendo algo tan pobre respecto a la Torá. O sea, ni siquiera están haciendo un gran trabajo respecto a la Torá, pero están ahí juzgando a todo el mundo. Y piensan que son ejemplos. Pablo dice, tú que te jactas de la Torá, pero deshonras a Dios infringiendo la Torá. Cuidado, cuidado. Entonces, los apóstoles a través del Espíritu les dieron cierto grado de libertad y les otorgaron y les fue bueno ante Dios por esto mismo, para no caer en esto. Entonces, lejos esté de nosotros, ¿cierto? De querer que todos los gentiles asuman un nivel súper estricto de la ley, a lo mejor judía. No, sino que sencillamente se acerquen a cumplir la voluntad de Dios. Que puedan, lo que el Eterno les permita vivir y guardar, que eso lo hagan. ¿Ok? Y si nosotros somos instrumentos para que ellos también lleguen, que podamos hacerlo, para que ellos también guarden y sean bendecidos con las promesas que el Eterno prodiga, ¿cierto? Que dice en la Torá. Eso está en nosotros. Y no estar juzgando a los demás porque practican más o practican menos. Cuando en realidad muchas veces hoy día las raíces hebreas o el mesianismo hacen un trabajo bien, a lo mejor que deja bastante que desear respecto a los mandamientos muchas veces, ¿ok? Y siguen condenando a los demás. Cuidado, cuidado con esto. Con toda honestidad, dice esta otra pregunta. Sigo cuestionando. ¿Por qué puse mis pies en este camino si no era algo obligatorio? Podría decir alguien, o sea, no era algo obligatorio, entonces ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué empecé a guardar más la Torá si no era algo obligatorio? Realmente. O sea, perdí a lo mejor familia, amigos, me fui en este camino adelante y resulta que ahora me dices que no era obligatorio, pero todo lo que invertí. Bueno, en realidad esto requiere estudio, requiere tiempo, que indaguemos, que nos instruyamos. Porque los que venimos recién a lo mejor llegando a la Torá, es difícil entender todo lo que es la Torá porque es un sistema de leyes. Es difícil. Que no toda la Torá son para todos, que no todos los mandamientos son para todos, que hay una forma de aplicarse, que hay un tiempo, que hay un lugar, que hay un objeto, una persona a la que va, y ver cuándo chocan mandamientos y cuándo se cumple esto y esto otro. O sea, requiere un estudio entender todo esto, no es del día para otro. Entonces, no hay que sentirse decepcionado de porque a lo mejor yo empecé esto y no era obligatorio, ok. No, usted lo está haciendo por amor a Dios, ¿no? Lo hacemos por amor a Dios, como dice la carta de Juan. Si amamos a Dios, tenemos que amar a Dios guardando sus mandamientos. Y de esa manera demostramos el amor, cuando guardamos sus mandamientos, porque le amamos. Entonces, no es que hayamos perdido algo, hemos ganado, pero también hemos entendido un poco más finamente cómo son
cómo es la doctrina que nos plantea la Escritura para que empecemos a dedicarnos en nosotros, en nuestro crecimiento personal, en vez de compararnos siempre con los demás que no hacen esto, que yo aquí, que esto acá. ¿Y nosotros qué? O sea, a veces esa visión solamente nos plantea compararnos con el otro. Es que ellos no hacen esto, y nosotros sí. Nosotros sí estamos en la verdad y ellos no. Ya, ¿y cuándo está la preocupación en la vida personal de uno? O sea, todos los Shabbat, ok, guardo, todos los sábados guardo el Shabbat, ok. Pero hay cosas que a lo mejor todavía no estoy haciendo. ¿Y cuándo las voy a sumar? Pero ahí sigo hablando de que los demás no guarden Shabbat. ¿Y cuándo yo voy a hacer algo más de lo que plantea la Escritura? Que me plantea la Biblia, ni siquiera la ley judía. ¿Cuándo? ¿Ok? Entonces, ahí cuando nos dedicamos mucho a compararnos frente a los demás y a cuestionar, estamos desviando el foco de lo que debería ser lo correcto, ¿ok? Entonces, por este camino todos debemos pasar también por un discipulado y por la Torá, porque sabemos que esto es bueno. Y sabemos que el camino de la Torá restaura familias, restaura relaciones rotas. Y cuando las personas entienden esto, en el fondo, de que no era una cuestión de decir yo estoy contra todo el mundo, porque ahora guardo la Torá, muchas personas, y yo creo que en esta comunidad podemos dar testimonio de que hemos podido acercarnos a la familia, reconciliarnos, de que no nos vean como, oye, este está haciendo algo tan raro, diferente y se opone a todos los demás. No, realmente, ahora podemos entender que podemos comer con nuestra familia, a lo mejor. A lo mejor hay un Shabbat, alguien que es gentil, que va a pasar con su familia, pero no, es que es Shabbat, no puedo pasar con mi familia. Oye, pero es tu familia. A lo mejor hay un sentido de obligatoriedad y dice, ok, hay una flexibilidad que el Eterno me permitió a mí, que no vengo de una vida judía, una comunidad judía, de que toda la vida guardé esto, y hay una lucha para que yo guarde esto, pero el Eterno me dio un grado de libertad para que también haya un entendimiento entre familias y reparar relaciones. Y eso es lo que ha pasado aquí y lo que también apuntamos también como comunidad, que al guardar esto no significa que rompamos relaciones con la gente. Al contrario, que la restauremos, si es el camino de Dios. Restaurar nuestra vida, nuestra familia. Cómo el seguir su camino va a significar irse en contra de todo y perderlo todo. A veces pasa esto, cuando tenemos una lucha fuerte a lo mejor y tenemos que seguir adelante. Pero el objetivo siempre va a ser restaurar relaciones entre padres e hijos, familias rotas, lo que se ha hecho mal, ¿cierto? Por eso hay que aguantar, soportar muchas cosas y bueno, y tener una base bíblica firme, eso es lo más importante. No descartar también quizás lo que otros nos digan, sino que dialogar, ser puente, etcétera. ¿Ya? Entonces, el poner en nuestros pies en este camino, ¿vale la pena? Por supuesto que sí. Porque vamos a poder reflejar mejor al Mesías. Porque el Mesías vivió bajo este mandamiento y estas leyes. Si queremos reflejarlo mejor y el Espíritu de Dios, tenemos que profundizar, ahondar en el camino de la Torah. Hay una invitación, está abierta, no hay una obligación, hay una invitación. Pero es triste ver que muchas personas limitan su experiencia a lo mejor a sentirse obligados a guardar ciertos mandamientos. Y se limitan y no quieren compartir con otros, no abren su entendimiento de la escritura frente a otros y se cierran. Que esa experiencia sea la que les trae la Torá a ellos, pues la verdad es que es algo triste y es algo poca cosa. Porque la Torá es gran cosa. Y la Torá tiene hartas promesas. Y tiene muchas cosas que están allí, guardadas para nosotros como bendición. Entonces limitar una experiencia simplemente a que yo guardo y él no, es pobre. Es pobre argumento para este camino. ¿Ya? Y tenemos que superar esto. Creo que esta es la última pregunta. Vamos por ahí. Esto ya lo hablamos. Ya lo vimos. Si la Torá no tiene importancia en la vida de un gentil, ¿por qué la vamos a enseñar entonces? Porque la Torá es la voluntad y la sabiduría de Dios. Nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Nos ayuda a entender la voluntad del Padre. Por supuesto que es útil enseñar la Torá, pero no enseñarla como si fuese algo obligatorio, sino que provoque, digamos, comezón de oír, para que la gente se acerque. Por supuesto que tiene importancia. No hemos dicho en ningún momento que no tenga importancia. Así que, de la pregunta final, ¿cuál es el propósito de una invitación divina si responder a ella significa
una vida de aislamiento, pérdida y aceptación de un yugo insoportable, porque vale la pena. Vale la pena seguir el camino de Dios. ¿Por qué? No porque hoy es un yugo insoportable esto. Porque cuando nosotros queremos comer, vale la pena trabajar, ¿cierto? Vale la pena, cuando queremos una familia, vale la pena trabajar por ella, invertir tiempo. Y para llegar y alcanzar el reino de los cielos, vale la pena esforzarse. Vale la pena tomar este yugo para alcanzar el reino de los cielos. Vale la pena, ¿cierto? Guardar la Torá, los mandamientos, aprender de ella, profundizar en ello, para ser dignos del reino. Yeshua dijo, si su justicia no fuera más grande que la de estos. O sea, ¿realmente vale la pena la invitación divina? Sí, para hacernos más, digamos, válidamente invitados en la mesa del Señor, realmente. De estar trabajando por el reino de los cielos. De que si vale la pena, porque esto cuesta, sí, cuesta, pero vale la pena comprometerse y estar ahí trabajando. Y dejar de tener un enfoque de cada uno por su lado, sino que realmente hay una reconciliación y nos podamos sentar en una mesa a hablar de todo esto. ¿Ok? Y esto va en parte de lo mismo. La Torah no es un todo o nada, realmente. La Torah es un camino en el cual vamos creciendo y tenemos que esforzarnos para alcanzar el reino. Ese es el objetivo. Si alguien dice, hoy todavía no he hecho suficiente, todavía no soy suficientemente ortodoxo, ¿o qué debo hacer en el fondo con el camino de la Torah, realmente? Lo único que nos justifica para llegar y seguir esto es alcanzar el reino de los cielos. Nada más. Ese es el objetivo. Seguir a Yeshua. El reino. Velar por esto. Ese es el camino de Dios para todos nosotros. ¿Ok? Entonces, le dejamos todo esto planteado. Esperar que haya sido alguna pregunta que se haya identificado, por lo menos. Y que realmente sirva. Porque reflexionar sobre esto es importante. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer un trabajo con los nuevos creyentes, pero también con los niños. ¿Les vamos a imponer a los niños la Torá? Si ni siquiera a los creyentes adultos se les impone. ¿Cómo vamos a enfocar nuestro trabajo con nuestra familia? Con el Shabbat y respecto a todas estas cosas. ¿Vamos a judaizar a lo mejor a los niños? ¿A los que invitamos acá a todos? ¿Cuál va a ser nuestra perspectiva con los nuevos creyentes, con los niños que llegan, a todos los que van siguiendo este camino? Es importante preguntarse todo esto, precisamente para tener una congruencia en todo lo que vamos a hacer, cómo restauramos nuestras familias, cómo vamos a vivir todo esto, cómo nos identificamos con Israel. ¿Okay? Hay un comentario aquí que dice, nunca hay una pérdida en este camino, solo ganancia. La Torá nos enseña a conocer más y mejor al Eterno. Eso no tiene precio de las cosas que hemos dejado atrás por seguir este camino, dice Eliano. Así es. No hay ninguna pérdida, solo ganancias. En lo que hemos perdido, que sea peso, ¿no? Peso innecesario. En lo que ganamos, siempre que sea para bien, para bendición. Bueno, vamos a dejar este ciclo hasta acá y agradecemos a todos por haber participado de todo este ciclo de charlas que, si no me equivoco, fueron 9 sesiones. 9 sesiones, llamado apostólico a la Torá, invitación divina. Una serie sobre la invitación a la Torá para los creyentes gentiles en Yeshua, sus deberes y derechos. Y síganos ahí, esperamos tener más adelante otras series que para aclarar muchas más dudas. Que el Eterno les bendiga a todos y que les dé una excelente semana y realmente una bendición en sus vidas para seguir el camino por el cual el Eterno nos ha llamado. Que el Eterno les bendiga. Shalom.